conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Y es por eso que es importantísimo entonces saber qué es lo que quiere hacer Dios con usted aquí en la tierra. Número 2, es importante también que usted sepa qué es lo que Dios quiere para su matrimonio. En tercer lugar, es importante que usted sepa cuál es la voluntad de Dios para su familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su negocio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su empresa? Atención, están aquí, amados. Y es importantísimo también saber cuál es la voluntad de Dios para su vida ministerial o para su llamado. En todo, absolutamente en todo, Dios siempre establece su voluntad. Esto es importante que usted lo escriba. En todo, Dios siempre establece su voluntad. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida, usted y yo, garantizado, tendremos vidas exitosas y felices aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo repito de nuevo. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida, nosotros tendremos garantizado una vida exitosa, vidas exitosas y vidas felices aquí en la tierra. Pero por lo contrario, atención a esto, por lo contrario, si usted o yo no conozco la voluntad de Dios para mi vida, entonces tendremos vidas fracasadas y tendremos vidas frustradas y derrotadas aquí en la iglesia o aquí en la tierra. Por eso es que lo importante de conocer cuál es la voluntad de Dios para usted o para mí aquí en la tierra. Para muchos hombres y mujeres de Dios, predicar bajo el tema de cómo conocer la voluntad de Dios para la vida de cada cristiano es uno de los mensajes más importantísimos para los ministros por predicar. Entonces Dios anhela mostrar su voluntad para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está interesado en que usted y yo conozcamos su voluntad? Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Cuando usted conoce la voluntad de Dios para su vida, usted se vuelve poderoso en Dios. Cuando usted conoce la voluntad de Dios para su vida, tú que me estás viendo en casa, tú que me estás viendo en otras naciones de la tierra, cuando tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, esa voluntad te empodera por dentro. Vas a ser poderoso, vas a recibir un empoderamiento espiritualmente hablando de parte de Dios en tu espíritu. Entonces es importante en esta hora que nosotros definamos qué es la voluntad de Dios. Y yo quiero que escriba, por favor. Saque su aparato electrónico, saque su Biblia, su lápiz, su cuaderno, su iPad, su tableta. Es importante que siempre que usted venga a la iglesia, siempre usted esté escribiendo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Anótelo. Es la mente de Dios. Es la mente de Dios revelada en este tiempo presente. Es la voluntad, es la mente, de Dios revelada en este tiempo presente. De acuerdo a vayamos renovando nuestra mente, la voluntad de Dios
será revelada a nuestro espíritu. Por eso es que una de las definiciones sobre qué es la voluntad de Dios es que es la mente de Dios. La mente de Dios revelada en este tiempo presente. En la medida en que usted y yo vayamos renovando nuestra mente, la voluntad de Dios se va a ir incrementando en su nivel de revelación en su espíritu. En otras palabras, es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Así se define la voluntad de Dios, de una manera sencilla, con palabras sencillas. Es lo mejor que le puede pasar a un cristiano, sea hombre o sea mujer. Entonces es la revelación de Dios para este tiempo presente. Y aquí entonces hay una gran pregunta: ¿por qué no todos conocemos entonces la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es la mente de Él revelada a nuestro espíritu, o es lo mejor que le puede pasar a un cristiano, sea hombre o mujer, entonces ahí la gran pregunta: ¿por qué no todos conocemos la voluntad de Dios para nosotros? Y vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Atención a este pasaje. Dándonos a conocer, atención a esas palabras, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por favor, pon el verso 9, el anterior. Mire cómo comienza diciendo el escritor: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué muchos cristianos no conocen la voluntad de Dios para ellos? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, bíblicamente hablando, es un misterio. Y es un misterio que necesita ser revelado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? La voluntad de Dios, para que tú conozcas la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es un misterio. Y ese misterio necesita ser revelado a nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es un misterio? Yo quiero que lo anote, por favor. ¿Qué es un misterio? Es algo que es difícil de entender. Un misterio es algo que es difícil de entender. ¿Por qué es difícil de entender, pastor? Porque la Biblia dice, atención a esto, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu, los misterios del Espíritu, se tienen que discernir espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Porque las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura. Solo me hace recordar a un hombre en Venezuela, un pastor en Venezuela. Este pastor no tenía absolutamente ningún instrumento en el altar. No tenía nada, absolutamente nada. Y decidió meterse con Dios para que Dios le revelara qué es lo que tenía que hacer para poder tener todos los instrumentos en el altar. Y resulta que se encerró y se metió con Dios. Y Dios le dijo, en ese tiempo de búsqueda, Dios le dijo: agarra unas hojas y comienza a escribir todo lo que ocupas. Y aquel hombre agarró unas hojas y comenzó a escribir una hoja, 2 hojas, 3 hojas y varias hojas. Y luego el domingo se presentó en el culto. Comenzó a predicar. Y en medio del mensaje les dijo: amados,
yo le dije a Dios que me revelara qué es lo que tengo que hacer para poder tener todo lo que necesitamos en el altar. Y Dios me dijo, métete conmigo. Y luego, en medio de la búsqueda, el Señor me dijo, agarra unas hojas y comienza a escribir. Y comenzó a bajar las gradas mientras compartía. Y dijo, todas estas hojas las escribí. Aquí está todo lo que necesitamos. Y se acercó a un hermano y le dijo, mire hermano, ¿cuántas hojas son? El hermano estaba sentado en la silla y lo vuelve a ver y le dice, eso es imposible que Dios se lo dé, le dice. Eso es demasiado. Y entonces cuando lo vio hablar así, inmediatamente se movió a otro hermano y le dijo, mire, todo esto me dijo el Señor que lo escribiera. Todo esto sobrenaturalmente Él nos lo va a dar. Y el que estaba sentado a este lado le dijo, oiga, ¿y por qué escribió tan poco? ¿Por qué escribió tan poco? Hubiera escrito más hojas, hubiera llenado más hojas. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Alguien podrá estar sentado en una silla, pero no puede entender las cosas que son del Espíritu. Pero alguien podrá estar sentado también en una silla, y ese sí puede discernir los misterios escondidos en el corazón de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque estaba caminando bajo la perfecta voluntad de Dios. Se fue para los Estados Unidos. Lo recibió una familia porque lo invitaron a predicar. Y la primera noche que lo recibieron en el aeropuerto, lo llevaron para la casa y lo tuvieron como huésped. Se sentaron a la mesa a cenar. Y después de la cena, el hermano que lo había recibido le dijo, venga hermano, después de que cenaron, véngale, quiero que vayamos al área de la sala. Le tenía un teclado grandísimo y le dijo, el Señor me dijo, le dijo, que ese teclado se lo dio a usted. Lo tiene que llevar para Venezuela. Se fue al Congreso a predicar. Y cuando terminó de predicar, siempre dejan 1 o 2 días para compartir con el invitado. Y lo sacaron a unas tiendas. Y el pastor anfitrión que lo había invitado le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, quiero llevarlo, le dijo, a una tienda en donde venden todo tipo de instrumentos. El Señor me ha puesto eso. Y lo llevó. Y cuando entraron a la tienda, el anfitrión, el pastor anfitrión le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, Dios me dijo que escoja todos los que ocupa, porque lo va a llevar para Venezuela. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. El hombre natural jamás podrá entender cuál es la voluntad de Dios para él. Pero el hombre espiritual, ese sí conoce cuál es la voluntad de su Señor. Y lo quedó viendo y le dijo, mire, dentro de 3 horas yo vuelvo. Tenga todo listo porque nosotros lo vamos a pagar. A las 3 horas volvió y comenzó a ver las marcas de los instrumentos. Y le dice, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué escogió los más baratos? Vaya y escoja los más caros. Y le dice, y dentro de 3 horas vuelvo. Se fue. Y comenzó el pastor a escoger lo mejor. Lo compraron. Lo llevaron al aeropuerto, pero eran un montón de cajas. Y él no tenía cómo pagar el exceso de equipaje. Y él estaba orando, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, ya estoy por llegar. Ya estoy por llegar ahí, al tablero, al counter de la agencia. ¿Y cómo voy a pagar el exceso de equipaje de este montón de cajas? Y en eso estaba él orando, cuando de repente una de las empleadas de la agencia de viajes, de ahí del aeropuerto, una de las empleadas lo vuelve a ver y le dice, sacerdote, venga. Y se acerca a él. Y la mujer lo queda viendo y le dice, el Señor me ha dicho, la empleada, eso es una locura, la empleada de la agencia de viajes, de la agencia del asunto de los aviones, lo queda viendo y dice, Señor, yo no sé por qué, pero Dios me dijo
que yo tengo que pagar todo ese equipaje, todo ese exceso. Esa es una locura. Esa es una locura que solamente la puede entender la gente que es del Espíritu. Impresionante que una empleada de una línea aérea le diga: yo voy a pagar todo ese exceso de equipaje. Y pasaron todas las cajas. Y cuando iban al avión: Señor, ¿y yo cómo voy a pagar todo ese allá en Venezuela? ¿Cómo voy a introducir todo este montón de cosas? Orando. Y cuando llega al aeropuerto en Venezuela y él baja, se acerca un general del ejército de Venezuela y le dice: mire, tenemos orden de que todo eso que usted trae hay que subirlo a un camión y hay que llevarlo hasta su iglesia. Eso solo lo hace, eso solo lo cree alguien que es del Espíritu, que se mueve por el Espíritu. Por eso dice la Biblia que el hombre del Espíritu dice que es como el soplo del aire, que no se sabe por dónde viene ni por dónde aparece. Así es el hombre del Espíritu. Así es la mujer espiritual. Algo así le va a pasar a alguien acá. Yo suelto esa palabra por el Espíritu. Entonces yo quiero que usted anote esto. Cuando la voluntad de Dios no es conocida, no puede ser hecha aquí en la tierra. Cuando yo no conozco la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer conmigo aquí en la tierra, si yo no conozco la voluntad de Él, de lo que quiere hacer conmigo aquí en la tierra, tampoco lo puedo hacer. Si no la conozco, no lo puedo hacer. Por eso entonces, cuando la voluntad de Dios no es conocida, no puede ser hecha. ¿Cuáles son las señales de la voluntad de Dios para el presente? Yo quiero que los anote. ¿Cuáles son las señales de la voluntad de Dios para el presente? Número 1, va a producir un pedacito del cielo en la tierra. Si usted conoce la voluntad de Dios para usted, para su matrimonio, para su familia, si usted la conoce, la primera señal que usted va a tener de que está caminando en la voluntad de Dios aquí en la tierra es que usted es portador de un pedacito del cielo aquí en la tierra. Donde quiera que usted se mueva, va a predicar la palabra y las personas van a caer rendidas a los pies de Cristo. Donde hay un enfermo, usted lo va a imponer manos, va a orar y va a ser sanado en el nombre de Jesús. Donde haya una persona endemoniada, esa persona va a ser libre. ¿Por qué? Porque usted carga la presencia del Dios vivo por causa de que camina en su voluntad. Wow. Dice la Biblia que Pedro iba caminando y la sombra dice que provocaba que los enfermos fueran sanados. La segunda señal de que la voluntad de Dios está caminando contigo en el presente es que tú vas a tener protección divina de Él. Dios estará contigo donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés. Wow. Wow. Impresionante. Lo tercero que va a pasar
La tercera señal de la voluntad de Dios presente en tu vida es que te va a traer provisión siempre. ¿Cuántos creen esa verdad? Alguien una vez dijo: Dios me habló y me dijo que le fuera a plantar una iglesia en África. Y dijo estas palabras: casi me muero de hambre. Cuando al pastor que le estaba compartiendo esto le dijo esa frase, casi me muero de hambre, el que lo escuchó le dijo, con respeto quiero decirte, esa no era la voluntad de Dios entonces. Porque si hubiese sido la voluntad de Dios para tu vida, Él te hubiera proveído en África. Porque Dios, a quien llama, respalda. La provisión de Dios está sobre los hijos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera que yo me mueva, la provisión de Dios tiene que estar conmigo. ¿Por qué? Porque estoy caminando en su voluntad. ¡Hey! Santo. La cuarta señal de que la voluntad de Dios es presente en mi vida es que trae paz a mi corazón. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Miren lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la cuarta señal de que yo estoy caminando en la voluntad de Dios, es que trae paz a mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y en este 2020 hemos recibido varios sacudimientos. Hemos sido sacudidos por una pandemia que se llama coronavirus o COVID-19. Hemos sido sacudidos por dos huracanes, el ETA y el IOTA. Pero yo te puedo decir en esta hora que donde hay caos, donde hay tristeza, donde hay depresión, donde hay desánimo, donde hay confusión, donde hay frustración, donde hay incertidumbre, ahí no está Dios. No importa lo que venga, si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, habrá paz en mi corazón. Por eso donde hay caos, si alguien aquí está pasando por caos, o alguien que me está viendo en nuestra transmisión, o en otra nación de la tierra, si tú estás pasando por caos, por tristeza, por depresión, por desánimo, por incertidumbre, por frustración, por confusión, yo quiero hablar a tu espíritu. Sacúdete esa influencia demoníaca, porque eso no viene de Dios. No importa lo que pase, si yo estoy caminando en la perfecta voluntad de Dios, yo voy a tener paz. Hay alguien aquí que no ha podido pagar la cuota de su banco. Dios le dice: ten paz. Ten paz. No has podido pagar la cuota de tu carro, ten paz. No has podido pagar el alquiler de tu casa, ten paz. No hay mucho alimento en casa, Dios te dice: ten paz. Ten paz. Porque si tienes paz, eso significa que estás caminando en la perfecta voluntad de Dios. Y entonces significa que algo sobrenatural hará Dios en favor tuyo, de tu casa y de tu familia. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Anótelo. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos de que la voluntad de Dios es que estemos sanos? Levanten la mano. Isaías capítulo 53 verso 5. Isaías 53, 5.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Atención, oído. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga, hermana, usted que tiene un mes de estar enferma, mire, ve, yo lo que recibo es que usted esté enferma porque Dios está tratando con usted. Mentiras del diablo. No. La voluntad de Dios siempre estará conectada con su palabra. Siempre estará conectada con su palabra. La voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, estemos sanos. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos y di: yo estoy sano porque estoy caminando en la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos libres. Gálatas capítulo 5 verso 1. Gálatas capítulo 5 verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si tú estás siendo atormentado por demonios, si tú estás siendo influenciado por el enemigo, es hora que te sacudas todo eso, porque Dios no te ha llamado a ser esclavo. Dios te ha llamado a ser libre. Dios te ha llamado a ser libre, hermana. ¡Ey! Es la voluntad de Dios que tú estés sano. Es la voluntad de Dios que tú estés libre. Y también es la voluntad de Dios que tú seas prosperado. Tercera de Juan capítulo 1 verso 1. Tercera de Juan capítulo 1 verso 1. El anciano Agayo, el amado a quien amó en la verdad. Verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Wow. Si tú ahora mismo no andas ni un peso en la bolsa, ten paz. Porque eso es temporal. Eso es pasajero. Porque la voluntad de Dios es que tú seas prosperado. Hay grandes bendiciones que vienen para ti. Hay grandes bendiciones que vienen para tu matrimonio. Hay grandes bendiciones que vienen para tu casa. Los cielos están abiertos en favor tuyo. Si tú estás caminando bajo la perfecta voluntad de Dios, si yo estoy caminando bajo la perfecta voluntad de Dios, los cielos están abiertos para mí. Todo lo que yo toque será prosperado por la mano poderosa de Dios. Yeah. Bueno, hermano, pobre pero con Dios. Está en contra de la voluntad de Dios. Bueno, hermano, a mí me parece que si Dios me da mucho, me voy a apartar de sus caminos. Estás en contra de la voluntad de Dios porque estás en contra de su palabra. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Anote, número 1, la voluntad de Dios está en su palabra. ¿Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Escudriña Biblia todos los días. Y eso es lo que el Espíritu Santo me hablaba hoy. Y me decía el Señor: pregúntale a mi pueblo cuánto tiempo le dedican a otras cosas. Y me dijo el Señor: y pregúntale a mis hijos cuánto tiempo le dedican a estudiar la palabra.
Estas preguntas se las tiene que hacer usted allá en sus tiempos de oración. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedica usted a otras cosas? Número dos, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Número 1, a través de su palabra. Número 2, por la guianza del Espíritu Santo. Usted tiene que hacerse amigo del Espíritu Santo. Como que si usted platicara con un hermano, así físicamente, así debe de ser su relación con el Espíritu Santo en el mundo espiritual. Y número 3, importantísima, una llave extraordinaria: tenemos que renovar nuestra mente. Si esto no se renueva, es imposible, así lo digo literal, es imposible que usted pueda cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero si usted la renueva, entonces usted va a poder cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice. Qué poderoso texto. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo en la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Atención, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se puede entender la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, si yo no permito que mi mente sea renovada y sea transformada. Es imposible que yo pueda caminar bajo la perfecta y santa voluntad de Dios. Por eso es importantísimo entonces renovar nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que anote esto. La transformación de la mente viene cuando es renovada. La transformación de mi mente viene cuando yo comienzo a renovar mi mente. ¿Y cómo se renueva la mente de una persona, pastor? Se renueva. Dios usa dos recursos para renovar la mente de un cristiano. Número 1, la Biblia. Y número 2, el Espíritu Santo. Si usted lee Biblia todos los días, si usted tiene comunión con el Espíritu Santo todos los días, en 6 meses se comienza a ver la transformación de Dios en su vida. Eso está garantizado. Entonces, anote esto. La mente no renovada es una ausencia de la voluntad de Dios. Cuando una mente no se renueva, ahí va a haber ausencia de la voluntad de Dios. Y anote esto también. La mente no renovada no puede recibir la palabra profética. ¿Cuántas personas estarán en las iglesias ahora mismo recibiendo un mensaje? ¿Cuántas palabras proféticas ha recibido cada persona que se congrega en una iglesia? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu espíritu de todo lo que Él quiere hacer contigo? Pero como tú lo rechazas, como tu mente no ha sido renovada,
tu espíritu no ha sido renovado, entonces es imposible recibir la palabra profética. Y es importante entonces que comprendamos en esta hora que la voluntad de Dios es que todo creyente, donde quiera que vaya, pueda cargar y ser portador de la presencia del Dios vivo. Que tú puedas sanar a los enfermos, que tú puedas liberar a los endemoniados. Wow. Que tú puedas predicar la palabra del Dios vivo y cientos de personas puedan caer rendidas a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios me habló esta mañana. Yo sé que Dios me habló. Y Dios me dijo: muchos en el ministerio, ya llegó la hora, me dijo Dios, de que sean llevados a una nueva promoción. Viene promoción para nuestra casa. Viene promoción para el ministerio. Ya llegó la hora, me dijo el Señor, de que muchos de mis hijos que están en Jehová Siloé sean promovidos a una nueva dimensión espiritual en el ministerio, a un nuevo cargo ministerial y espiritual en la casa. Pero también me dijo Dios: pero hay muchos que se han quedado estancados, que están detenidos. El problema es que si yo estoy estancado, si yo estoy retenido, entonces yo estoy provocando que el ministerio no avance. No sé si me doy a entender, hermano. Si yo me estanco, si yo me retengo, si yo no avanzo, si usted se estanca, si usted no avanza, si usted está retenido, entonces eso impide que el reino de Dios avance. Por eso todos necesitamos buscar el corazón de Dios para saber cuál es la perfecta voluntad de Él. ¿Qué es lo que Él quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con usted? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con mi esposa? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con mis hijos? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros aquí en la tierra? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar conforme o de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo yo debo de orar para estar alineado, para estar sincronizado con Dios? ¿Cómo debo de orar conforme o de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo quiero que anote esto, por favor. Toda oración contestada ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios. Anótelo, por favor. Toda oración contestada ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda oración tiene que estar alineada con el corazón de Dios. Cuando usted no conoce la voluntad de Dios en una área específica de su vida, cuando usted no conoce la voluntad de Dios, lo repito, en una área específica de su vida, en esa área el enemigo va a levantar una fortaleza mental en usted. Atención a eso, porque eso es importante. Y yo quiero que ustedes, los que anoten esto, por favor. La fortaleza más grande en la vida de un cristiano se llama la ignorancia. Se llama la ignorancia. Esa es la fortaleza más grande en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque hay personas enfermas porque no conocen la voluntad de Dios. Hay personas que están atadas porque no conocen la voluntad de Dios. Hay personas que caminan en pobreza porque no conocen la voluntad de Dios. Hay personas que no han desarrollado sus llamados, sus asignaciones, porque no conocen la voluntad de Dios. Hay personas que no predican, no evangelizan, no ganan almas para Cristo. ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios.
La ignorancia es el enemigo más grande. Es la herramienta más grande que el diablo ha usado para detener a los hijos de Dios. Pero esa ignorancia tiene que caer a tierra en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Esa ignorancia tiene que ser derribada, tiene que ser echada fuera, tiene que ser removida, tiene que ser quitada. El velo se tiene que quitar para que usted comprenda que Dios lo ha llamado para cosas grandes, que Dios ha puesto una asignación en su espíritu, que Dios ha puesto propósito en usted, que Dios ha puesto un llamado en usted y que por lo tanto usted tiene que cumplirlo. Cada vez que nosotros oramos de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios, entonces en nuestras vidas va a ocurrir una aceleración. Va a ocurrir una aceleración de las cosas. Juan capítulo 16, verso 24. Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo, dice el escritor, sea ¿qué? Sea cumplido. Hasta ahora no han pedido nada. Pidan bajo la perfecta voluntad del Padre Celestial y ustedes lo van a recibir. ¿Para qué? Para que el gozo en ustedes sea cumplido. Wow. No es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que tengamos oraciones sin contestar. No es la voluntad de Dios que hayan vidas que no vean el cumplimiento de Dios en sus hogares, en sus familias o en sus vidas personales. Todos queremos que nuestras oraciones tengan un aceleramiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que tus oraciones o que sus oraciones tengan un aceleramiento? Levanten la mano. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo se va a dar entonces esa aceleración? Esto es lo que quiero que anote ya para ir cerrando. Número 1, usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios. La oración comienza, mi oración comienza desde el lugar en donde yo conozco la voluntad de Dios para mí. Por eso es importante que la fe presente cuando la fe es presente, cuando la voluntad de Dios también es presente dentro de mí. Y aquí hay algo importantísimo que compartir. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios, atención, oído a esto. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, atención, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos están en copas grandes de incienso. Ahí están todas nuestras oraciones. Yo estoy más que seguro que, si somos honestos, muchas de nuestras oraciones no han sido contestadas todavía. Yo quiero que levanten la mano aquellos que todavía hay oraciones que no han sido contestadas. Sean sinceros, levanten la mano. Yo tengo cantidad de peticiones que le he hecho al Señor en oración. Pero dice la Biblia que esas oraciones están en copas de incienso. Están en copas. Hay tantas oraciones que todavía no han sido contestadas. Pero yo he venido a decirte en esta hora que toda oración que está bajo la voluntad de Dios jamás quedará sin ser contestada. Hay oraciones que muchos de los que están aquí
las han hecho por su matrimonio. Hay oraciones que muchos de los que están aquí las han hecho por la nación. Hay oraciones que muchos de los que están aquí las han hecho por la iglesia. Hay oraciones que muchos de los que están aquí las han hecho por causa de su llamado y en favor de su asignación. Hay oraciones que tienen que ver con que las iglesias se llenen de almas. Hay oraciones que tienen que ver con una nueva economía. Y esas están ahí, en esas copas. Y Dios dice: yo las voy a contestar. Una por una, yo las voy a contestar. Estas oraciones se van a cumplir en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, tiene que estar en la voluntad de Dios. Y número 3, se tiene que hacer la voluntad de Dios. De Dios. Es impresionante cómo la motivación más grande del Señor Jesucristo fue y es hacer la voluntad de su Padre celestial. Juan capítulo 4, verso 34. Juan capítulo 4, verso 34. Mire lo que dice. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Padre, que pase de mí esta copa si es tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mí, en mí, en mí. Y número 4, hay que hablar desde la perfecta voluntad de Dios. Cuando una persona está enferma, cuando esa persona te dice: hermano, ore por mí porque estoy enferma, tú solo declara la palabra. Solo declara la palabra y esa persona va a recibir sanidad. A Jesús siempre se le acercaron los enfermos y le dijeron: Señor, sánanos. Jesús declaraba la palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Solo declaraba la palabra: Lázaro, ven fuera. Solo declaraba la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la perfecta voluntad del Padre celestial. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Usted y yo necesitamos estar alineados al corazón de nuestro Padre celestial. Pero con esto quiero ir cerrando. No sé qué horas son, hijo. Con esto quiero ir cerrando. Y aquí es donde yo quiero que usted me preste su atención, por favor. Hay personas cristianas. Ponga atención. Ponga atención. Hay personas cristianas que son testarudas y rebeldes. Se rebelan contra la voluntad de Dios. Hasta ahora siempre lo he dicho y siempre lo diré. No es mi deseo, ni tampoco el de mi esposa, ni mucho menos el de nuestro equipo de pastores. No es nuestro deseo llenar la iglesia y estar todos los domingos nosotros predicando y predicando y predicando y predicando y de repente no ver cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es que tú desarrolles todo lo que Dios te ha dado. Nuestro deseo es que tú te levantes con poder y autoridad. Nuestro deseo es que tú cumplas el propósito por el cual Dios te llamó. Nuestro deseo es que tú cumplas la voluntad de nuestro Padre celestial aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Yo quiero ir cerrando aquí.
Hay dos razones que yo quiero que usted las anote. Hay dos razones por las cuales muchos cristianos no rinden su voluntad a Dios. Yo quiero, preste atención a esto. Hay dos razones por las que muchos cristianos no rinden su voluntad a Dios. Quiero que las anote. Número uno, muchas veces hay espíritus demoníacos que están gobernando la voluntad de esa persona. Acuérdese que nosotros somos seres tripartitos. Acuérdese que usted tiene un espíritu, usted tiene un alma y usted tiene un cuerpo. En el espíritu, en mi espíritu. No estoy hablando del Espíritu Santo. No, yo tengo un espíritu, tengo una alma y tengo un cuerpo. En mi espíritu está la intuición, está la comunión y está la conciencia. En el alma, atención y oído a esto, que el Señor hoy me lo recalcaba. En el alma, ahí está la mente, las emociones y la voluntad. Cuando una persona acepta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida, inmediatamente su espíritu se conecta con Dios. Inmediatamente su espíritu es renovado, pero no el alma. El alma necesita pasar por un proceso de renovación y de transformación, porque en el alma es donde está la mente, las emociones y la voluntad. Y por eso hay muchos cristianos que les cuesta rendir su voluntad, porque está alojado en el alma. Y si se le abre puertas al enemigo, el enemigo mete sus influencias demoníacas. Él introduce las influencias de los demonios y gobierna la voluntad de esa persona. Por eso, lo que no quiere hacer, lo hace. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya lo gobierna. Y en segundo lugar, la segunda razón por la que muchos cristianos no rinden su voluntad a Dios es por las obras de la carne. Atención a esto. Esto es importantísimo, hermanos. Por las obras de la carne. No quieren ceder. Sus bendiciones, lo siento, pero tengo que decirlo, sus bendiciones están en espera. Y no hay cosa más terrible para todos aquellos que han viajado a otros países en avión, que llegues ahí a la aerolínea y que la empleada que trabaja con la línea aérea te diga: mire, usted está en espera, no se sabe si va a volar o no. Eso es duro. Si queda un espacio, ahí lo vamos a meter a usted, pero no se sabe. Eso es duro. Pues así ha de ser de duro saber que por causa de mi rebeldía o por causa de las obras de la carne, mis bendiciones están en espera. Hoy, su restauración, su sanidad, su crecimiento están en un patrón de espera. Nuestro Señor Jesucristo, Él rindió su voluntad al Padre. Si Jesús lo hizo, usted también tendrá que hacerlo. Y atención a esto. Atención a esto. Atención a esto. Cuando una persona no rinde su voluntad, porque ha sido influenciada por demonios, porque Él lo permitió. Quiero aclararlo. Porque Él le abrió puertas. No porque sea la voluntad de Dios. Él le abrió puertas al enemigo. Nada entra
Nada entra si no se le da permiso, señores. Me voy a aclarar eso. Pero si una persona no rinde su voluntad porque ha permitido ser influenciada por demonios, hoy lo que el Espíritu Santo me ordenó: vas a ungir, me dijo, a todo el pueblo. Se le puede ministrar liberación y esa influencia demoníaca se tiene que ir. Pero atención a esto: con las obras de la carne, que es la segunda razón, yo no puedo hacer nada. Ningún líder, ningún mentor puede hacer nada. ¿Por qué, pastor? Porque eso te toca a ti hacerlo. Atención a lo que estoy diciendo, hermano. No, como dicen nuestros hermanos catrachos, no confundamos el cebo con la manteca. No. Si tú has abierto puertas y por causa de eso, tú no puedes rendir tu voluntad al Señor, hay algo adentro que te dice sí, pero hay algo adentro que te dice no. Si tú no has podido rendir tu voluntad al Señor por causa de que hay una influencia demoníaca, el Espíritu Santo hoy te puede hacer libre. Pero si es por las obras de la carne, no puedo hacer, nadie puede hacer nada excepto tú mismo. Y por eso es que, como estamos en familia, por eso puedo decirlo en esta hora. Por eso es que todo el tiempo está: hermana, ministreme, hermana, ministreme, hermana, años en eso. No es asunto de ministración, es asunto de crucificar la carne, es asunto de morir al yo. Wow. Necesito ayuda, se lo digo de corazón. Necesito ayuda en este altar. Necesito ayuda. Yo quiero que lo entiendan los de la alabanza. Necesito ayuda. Lo puedo sentir en mi espíritu. Hay una lucha espiritual. Yo quiero que se ponga en pie.